Saludos amigas y amigos que nos ven a través de Televisión Nacional de Honduras. Este es su programa Mujer que producimos en el Instituto Nacional de la Mujer que preside la ministra Ana Aminta Madrid. Soy Mirna Salinas y les invito a que nos acompañen durante la siguiente media hora. Desde el año 2010, Honduras cuenta con un importante instrumento para protección de los derechos de las mujeres. En esta ocasión les vamos a hablar del segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género que se aprobó en el año 2010 y que tiene vigencia hasta el año 2022. Vamos a hablar del eje número 1 sobre la participación social y política de las mujeres. En Honduras existe el segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género, el cual es una política nacional de la mujer que contiene las principales necesidades y demandas de las mujeres como titulares de derecho, con el objetivo de reforzar los logros y avanzar de forma sostenida hacia una igualdad plena entre hombres y mujeres. El Instituto Nacional de la Mujer tiene una gran responsabilidad en promover, brindar asistencia técnica, monitorear y acompañar a las instituciones responsables de ejecutar las acciones contenidas en el segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género. La construcción participativa del plan en sus diferentes fases constituye un paso importante hacia la concertación de un pacto nacional por la igualdad y equidad de género en Honduras, en el cual todos los actores de la política pública, es decir, los diferentes poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y además los organismos de control, como los actores de la sociedad civil, organizaciones feministas y de mujeres, organismos no gubernamentales y otras organizaciones sociales, incluidos los gobiernos municipales y la cooperación internacional, asumen un compromiso sostenido con el logro de la igualdad y equidad de género en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos. La agenda del segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras, que inició en el año 2010 y culminará en el año 2022, se estructuró a partir de 6 ejes de derechos que contienen las prioridades identificadas para las mujeres. Hoy estaremos hablando del primer eje de derechos basado en la promoción, protección y garantía a la participación social y política y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. La inclusión de las mujeres en espacios organizados tiene sus antecedentes en los procesos de independencia y la lucha por un Estado unionista centroamericano, donde aparecen activistas políticas y escritoras. Posteriormente, las mujeres se integran a espacios políticos como los sindicatos, centrales obreras, en la mayoría de los casos ocupando cargos de secretarias o vocales, organizando y apoyando la gran huelga obrera de 1954, donde son reconocidos los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Esta manifestación otorgó fuerza a un movimiento de mujeres que se gestó desde la década de los 40 y que tuvo como bandera de lucha el derecho al sufragio femenino, debatido desde 1892, y el derecho a la soberanía nacional en contra de la ocupación militar de los Estados Unidos en territorio hondureño. La participación política de las mujeres se incrementó desde el acceso al sufragio en 1954, año en el cual se postularon varias mujeres como aspirantes a regidoras y otros cargos de elección popular, pero es hasta 1997 que se presenta la primera mujer como candidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional Nora de Melgar, seguida por Gabriela Núñez como aspirante a la presidencia por el Partido Liberal en las elecciones internas del año 2004. En cuanto a participación política electoral, a partir del año 2000 aumentó el porcentaje de mujeres que accedieron a cargos de elección popular y lograron un mayor liderazgo dentro de las organizaciones políticas. De igual manera, se incrementó el número de mujeres que participaron como delegadas y observadoras en las elecciones 2006-2009. En promedio, según datos proporcionados por el Informe de Desarrollo Humano del año 2006, las organizaciones políticas presentaron un 26.1% de candidatas a diputadas,
ganando 32 de las 128 diputaciones, lo que significa un incremento del 18% de mujeres en el Congreso Nacional. Existen diversos espacios de auditoría social a nivel municipal coordinados por organizaciones y redes de mujeres, tomando como mecanismo de control los cabildos abiertos, los cuales son espacios donde la municipalidad coordina una reunión abierta de toda la ciudadanía para exponer sus necesidades o evaluar los avances de la agenda de trabajo municipal. En este caso, las agendas de género en las cuales participan como mínimo un 60% de mujeres mantienen reuniones trimestrales para evaluar el desempeño municipal y hacer recomendaciones. Este eje número 1 contiene también políticas que comprometen al Estado de Honduras para abrir espacios para las mujeres. Dentro de las políticas están la Política 1, donde el Estado promueve y establece los mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar la participación de las mujeres, fortaleciendo su actoría en la definición y ejecución de los planes, programas y políticas desarrolladas por el Gobierno nacional y municipal. Política 2. El Estado garantiza los mecanismos para el ejercicio de la vigilancia y participación ciudadana, como fundamento de la democracia bajo el principio de igualdad de los derechos humanos de las mujeres. Política 3. El Estado promueve y garantiza la participación y representación paritaria de mujeres y hombres sin ningún tipo de discriminación en los cargos de designación en todas las instancias de dirección y decisión de las funciones estatales del Ejecutivo, en la Administración de Justicia, en los organismos de control y en otras instancias del Estado a nivel internacional, nacional, regional, departamental y municipal. Política 4. El Estado promueve y garantiza la participación y representación paritaria de mujeres y hombres e incorpora el enfoque de igualdad y equidad de género en el sistema electoral en las organizaciones y movimientos políticos. Política 5. El Estado establece mecanismos y estrategias para garantizar la formación política y la promoción de candidaturas de mujeres en igualdad de condiciones dentro de las organizaciones y movimientos políticos. Honduras, como otros países de América Latina, cada vez ve más frecuente la migración irregular de las personas, en especial de las mujeres. Queremos hablarles sobre los peligros a los que se enfrentan las mujeres. ¿Sabía usted que 6 de cada 10 mujeres reciben maltratos o violencia por parte de un hombre durante esa ruta migratoria? Aquí le decimos. Por supuesto, cuando hablamos de la ruta migratoria, tenemos que tener en claro que no podemos atribuir una sola causa al tema de la ruta migratoria, ¿no? Las personas no podemos definir una causa única. Las personas migran y es un derecho humano, además. Esto es importante, entender que la migración efectivamente es un derecho humano. ¿Cuándo tenemos una dificultad? Cuando esta migración sucede de manera irregular, cuando esta migración violenta de alguna forma la soberanía de otros estados. Este es el punto cuando hablamos del tema migratorio. Los estados aplican el principio de territorialidad en sus propios estados. Por lo tanto, cuando una persona entra ilícitamente a un territorio, estamos hablando de una migración irregular. No hablamos del término ilegal. Ojo, que esto es importante. Cuando hablamos del tema migratorio, hablamos de migración irregular. La ilegalidad tiene que ver, no se utiliza el término ilegalidad o migración ilegal justamente porque la ilegalidad tiende a criminalizar el acto mismo de la migración. Y no todas las personas que migran cometen actos irregulares o viajan por motivos de fuga u otra cosa, que esto es importante no destacar, que el tema migratorio tiene que ver con múltiples causas. ¿Cuáles son esas causas? Están asociadas a cuestiones tanto orales como la pobreza, que esa es una de las múltiples razones, de entre las múltiples razones por las cuales las personas emigran. El tema de la pobreza, el tema, por ejemplo, de la violencia común, pero también la violencia agudizada en casa, ¿no? Cuando usted tiene un hogar mejor constituido, esto es un lazo más sólido, un vínculo más sólido, donde las personas pueden estar mucho más tiempo y sin duda el desplazamiento no ocurre. ¿Cuándo ocurre el acto violento? Cuando
cuando las personas, deciden viajar, justamente cuando ocurre el acto de violencia. Y muchas veces el tema de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, el tema, por ejemplo, de la violencia que ocurre en el ámbito urbano, estudios y salud. Son varias de las razones por las cuales las personas migran. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y en el caso de mujeres específicamente, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en la ruta migratoria? Los especialistas dicen, por ejemplo, que 6 de cada 10 mujeres en la ruta migratoria sufren violaciones o agresiones sexuales. Esto es especialmente grave, por supuesto, cuando hablamos de mujeres y de niñas. Y lo que la experiencia nos dice además es que las personas, cuando ocurre un acto violento, un acto de esta naturaleza, ocurre y se agrava más cuando las personas viajan solas. Es decir, la compañía y el viaje colectivo hace que se disminuya el riesgo, pero pese a esto, la estadística es 6 a 10. O sea, de cada 10 personas que migran, 6 son manoseadas, tocadas o agredidas sexualmente de alguna forma en la ruta migratoria. Y esto es más agudo, por supuesto, para las mujeres, lo cual no quiere decir que no ocurra en hombres también, que esto es parte de las cosas que la experiencia no nos dice. Las personas cuentan generalmente lo que pasa cuando ya cruzaron la frontera y omiten. Tenemos como humanos el tema de la resiliencia, ¿no? El callarnos aquello que nos hace daño. Y las personas cuentan sus historias de éxito, pero no cuentan lo que les ocurrió en la ruta. Y esto es importante, entender la gravedad del peligro que ocurre cuando las mujeres se desplazan en la ruta migratoria. Otro dato relevante, por ejemplo, es que ha ocurrido desde los 80s hasta esta época una feminización de la migración. Antes las mujeres reconsideraban el tema de viajar y antes ocurría que solamente los hombres viajaban en una relación de pareja, en un contexto de pareja. Hoy día mujeres y hombres migran y ha ocurrido a esta fecha una enorme feminización de las migraciones. Hacemos una pausa, es muy breve, no nos cambie, tenemos más al regresar aquí en su programa Mujer.